Vamos a continuar en esta segunda parte con el listado de edición para este modelo de sentencia simplificado y con lenguaje ciudadano. En primer lugar, vamos a analizar los aspectos generales de este modelo. Como podrán observar, se analizan algunos aspectos generales que van desde el tipo de letra, en el que se dice que la letra debe ser sencilla, que facilite su lectura, con un interlineado, y que se aplican formatos como negritas, cursivas, bersales que resalten elementos específicos. Se incluyen imágenes en lugar de descripciones. Esto con el objeto de que se transmita adecuadamente el mensaje y, como dicen, que una imagen vale más que 1000 palabras. Se incluyen cuadros comparativos, viñetas, tablas, cuadros de texto, diagramas de flujo que faciliten la comprensión o el estudio de la problemática. Se utilizan mayúsculas únicamente en los títulos. Se evitan las palabras sofisticadas o técnicas. Se usa la voz activa para evitar el uso precisamente de la voz pasiva. Se evita la transcripción de largos salvo cuando sea necesario. Y en el caso de la doctrina, que es un aspecto que ya habíamos señalado en la sesión anterior, se utiliza en forma selectiva y pertinente y se refuta cuando existen corrientes doctrinales opuestas. Se evita incluir jurisprudencia nacional extranjera en cuestiones jurídicas aceptadas, así como evitar el uso de latinismos y en caso de que se utilicen, se usan cursivas y se explica el significado al castellano. Los párrafos contienen una sola idea principal y las oraciones secundarias necesarias para facilitar la comprensión. Los párrafos no son largos y las ideas están debidamente separadas por signos de puntuación, punto y coma, punto y seguido, etc. Vamos ahora a analizar los elementos específicos de este modelo, iniciando con el rubro. El rubro en realidad no tiene alguna característica específica que lo distinga del modelo tradicional de sentencia. Como pueden observar, tiene el tipo de medio de impugnación, el número de expediente, en este caso los actores, la autoridad responsable, el tercero interesado, el magistrado ponente, así como los secretarios que intervinieron en la elaboración del proyecto. Hasta aquí no hay una diferencia respecto del modelo tradicional. La siguiente parte es el resumen de la resolución. Este apartado contiene las ideas bajo las cuales se tomó la decisión final y cumple con las siguientes características. Se redacta en un solo párrafo que inicia con la frase sentencia definitiva o sentencia interlocutoria. En este caso, sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Menciona los efectos de la sentencia. En este caso, revoca, por una parte, la resolución y niega la vista y la imposición de correcciones disciplinarias solicitadas por los actores. Se precisa el acto impugnado, en este caso son las resoluciones del 29 de junio de 2017 emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante las cuales desechó los juicios de inconformidad que los partidos de la Revolución Democrática Morena y del Trabajo promovieron individualmente en contra de los cómputos distritales de la elección de gobernador del Estado de México. Sintetiza la resolución y las razones principales que la sustentan. En este caso, se considera que las personas que presentaron las demandas sí debieron ser consideradas como representantes legítimos de sus respectivos partidos, ya que la autoridad administrativa ya les había concedido dicho carácter sin que tal determinación hubiera sido controvertida en su oportunidad. En este caso, como se puede advertir también, este resumen consta de dos incisos que se dividen
por un punto y coma. El siguiente apartado es el glosario. Este apartado facilita la lectura y comprensión al utilizar términos que sustituyen los nombres institucionales y de figuras jurídicas, como pueden ser documentos, cuerpos normativos, etc., más usadas en la sentencia. Se colocan en dos columnas que contienen los siguientes elementos. En la columna 1 se pone la abreviatura, siglas o frases que identifican el ordenamiento, figura o autoridad que se cita recurrentemente. Estos elementos se organizan en orden alfabético. En la columna 2 se asienta el nombre oficial o común de la figura o institución en orden alfabético de acuerdo a la columna 1. No se utilizan abreviaturas en los siguientes apartados: resumen del documento, puntos resolutivos y apartado de notificaciones. Las abreviaturas, siglas o frases que se utilizan facilitan la lectura del documento. Se deben privilegiar términos que particularizan la figura o institución que se pretende. Cuando se hace referencia a un solo ordenamiento legal o partista, se emplean expresiones genéricas. No se incluyen palabras o frases cortas que ya sean de conocimiento general de los lectores, como lo son autoridad responsable, actor, etc. La clave en este caso de glosario es que exista un glosario unificado para que sea utilizado por todos los integrantes cuando se trate de un órgano colegial. También hemos advertido que este glosario facilita el uso de las versiones públicas, porque en el caso de que se trate de el nombre de una persona, si se utiliza el nombre del promovente para sustituir el nombre de la persona, ya no es necesario testar en el resto del documento el nombre del promovente o del actor. La siguiente etapa o parte de este modelo son los antecedentes del caso, que tienen por objetivo que se conozcan los hechos y antecedentes procesales pertinentes para la resolución del caso. Como pueden observar, en este caso se utilizan subtítulos para resaltar cuáles son estos datos que permiten comprender la sentencia. En el caso analizamos la elección del gobernador del Estado de México, entonces viene señalado como primer apartado la elección del gobernador, los cómputos distritales, cuándo se presentaron los juicios de conformidad y las resoluciones que recayeron a esos juicios en conformidad. Finalmente, se precisan cuáles son los juicios de revisión constitucional electoral que fueron promovidos en este caso, por los distintos actores en una relación, y el trámite y sustanciación y la radicación correspondiente. Como pueden observar, esta información se considera como suficiente y pertinente para tener los datos suficientes y poder comprender la sentencia. Por lo tanto, se omite la información relacionada con el trámite del juicio, salvo que sean datos necesarios para la comprensión del tema. El siguiente elemento es la competencia. En este apartado se señala el fundamento legal y los motivos por los cuales el órgano jurisdiccional tiene facultades para conocer el conflicto que se plantea, y se compone de dos apartados. En el primer párrafo se especifican brevemente las razones y justificación por las cuales el órgano es competente para resolver el juicio. En este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta sala superior es competente para conocer y resolver de estos medios de impugnación, porque se trata de juicios de revisión constitucional promovidos por 3 partidos políticos. En un segundo párrafo, se señalan los artículos que fundamentan de manera específica la competencia, como son los relacionados con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral federal. El siguiente apartado es la acumulación, en aquellos casos en los que procede. Este apartado expone las razones por las cuales el órgano jurisdiccional resuelve varios medios de impugnación en una sentencia. Esta acumulación es concisa y breve. Como pueden advertir, en este caso se trata
de una acumulación porque fueron promovidos medios de impugnación por distintos partidos políticos en contra de la misma resolución. El siguiente apartado es procedencia. En este apartado se exponen las razones por las cuales el órgano jurisdiccional considera que el medio de impugnación cumple o no los requisitos de procedencia. Solo se incluye este apartado cuando se alega 1. Una causa de improcedencia, pues su valoración corresponde al pleno del órgano jurisdiccional, o cuando sea necesario destacar algún aspecto sobre el cumplimiento de algún requisito de procedencia. Aquí están analizados los elementos que son la forma, la oportunidad, la legitimación y la personalidad. Precisamente como uno de los aspectos que se tenía que resolver era si las personas que promovieron, los representantes que promovieron estos juicios ante el Tribunal Electoral del Estado de México cumplían con estos requisitos, la personalidad era un elemento que era indispensable analizar para la procedencia de este juicio de revisión constitucional. El siguiente elemento es el tercer interesado. Se incluye este apartado cuando el tercer interesado no cumple con los requisitos que señala la ley de la materia o cuando existen particularidades que requieren el procedimiento del pleno. Se explican las razones y fundamentos que justifican la admisión o desechamiento del escrito del tercero interesado. Se analizan las causales que alega quien acude como tercer interesado en caso de que su comparecencia sea admisible. En este caso, se tiene por reconocida el carácter de tercer interesado del PRI y ya no se hace el estudio de los elementos debido a que, como se señala en el acuerdo de admisión, se estableció la procedencia de este tercer interesado. El siguiente apartado es el estudio de fondo. Tiene como propósito presentar los razonamientos que justifican la decisión del tribunal. Se separa en dos partes: el planteamiento del problema o planteamiento del caso y los argumentos que sustentan la resolución. El planteamiento del caso inicia con una exposición de los agravios formulados por el actor y los puntos controvertidos en la resolución penal. En este caso, se hace una división de los agravios que fueron presentados de forma exclusiva por Morena, por el PRD y después los agravios comunes a los tres partidos. El tercer partido es el Partido del Trabajo. De esta manera se delimita de forma clara y concisa el problema jurídico, distinguiendo el problema principal de sus respectivos subproblemas. Después se analizan en el orden las problemáticas señaladas, en este caso con subapartados. El punto 6.2 analiza a las personas que presentaron las demandas si debieron ser consideradas como representantes legítimos de sus respectivos partidos. Viene aquí el estudio. Y el otro punto a resaltar era la solicitud de imponer correcciones disciplinarias a los integrantes del Tribunal del Estado de México. Se exponen las razones por las cuales se consideran que no resultan procedentes. El siguiente apartado son los efectos del fallo. Como se señaló en la parte anterior, este modelo de sentencia simplificado pretende destacar el aspecto comunicativo de la sentencia. Y sin duda, en el caso de las sentencias que tienen algunos efectos, resulta de vital importancia que estos efectos queden precisados de forma clara. Por lo tanto, este apartado se precisan los actos que la autoridad responsable debe realizar como consecuencia de la sentencia, las acciones que deben realizar las autoridades, el plazo para su cumplimiento y el deber de comunicar al órgano jurisdiccional sobre su cumplimiento. En este caso, se ordena acumular los expedientes, revocar las sentencias impugnadas y ordenar al Tribunal Electoral del Estado de México que tenga por satisfecho el requisito de personalidad y que esto lo lleva a cabo dentro de los 20 días naturales, es decir, el plazo para su cumplimiento, y el tribunal
la obligación deberá de comunicar dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurre. La siguiente parte son los puntos resolutivos. La finalidad de este apartado es reflejar de manera fiel, clara y precisa las conclusiones del órgano jurisdiccional. Se incluye la resolución para cada uno de los actos reclamados y los distintos sentidos de la decisión aceptada en caso de pluralidad. Se utilizan números ordinales para enumerar los puntos resolutivos. En caso de un solo resolutivo se incluye como único. En caso de ordenar más de una acción se remite al apartado de efectos que acabamos de analizar y se omite el desarrollo pormenorizado de datos particulares para los actos comprometidos. En este caso, el primer punto resolutivo es la acumulación y el segundo, la revocación para los efectos precisados en el apartado 7 de esta ejecutoria, que es precisamente el apartado de efectos. Finalmente, las últimas dos elementos de este modelo son las notificaciones y las firmas. En las notificaciones, el propósito es fijar la orden de que la sentencia sea notificada y la forma en que se debe notificar. Las firmas es un requisito formal que exige la inclusión de las firmas de los magistrados que resolvieron el juicio. Se incluyen los nombres y firmas de los magistrados, la autentificación y firma del secretario general de acuerdos, el presidente del órgano judicial y la votación. Con esto hemos analizado los elementos de este modelo de sentencia simplificado con lenguaje ciudadano. Muchas gracias.